Buenas tardes y bienvenidos a la octava sesión del Seminario de Economía Marxista, Post-Keynesiana y Cuántica. Estamos con el capítulo 10 del libro de Steve King, The Bunking Economics. Empezamos la sesión anterior tratando del asunto del reduccionismo y también un poco de las diferencias que hay entre heterodoxos y ortodoxos, y seguimos desarrollando el capítulo 10 con un tema bastante confuso, podríamos decir, y no exento de complicaciones, que es ¿qué debe decir un heterodoxo respecto a la ley de Say? Bien. He sabido, si leemos los capítulos 2 y 3 de la teoría general de Keynes, que uno de los objetivos o uno de los propósitos o uno de los fundamentos que cree Keynes debe tener cualquier teoría heterodoxa es no usar la llamada ley de Say, es decir, estar en contra de la ley de Say. Bueno, para mí no es sencillo aceptar ese, digamos, principio que el propio Keynes enuncia en la teoría general, y ahí está. ¿Por qué? Porque hay una escuela heterodoxa, que explicamos además en la primera entrega de este seminario, que es la de la escuela de la macroeconomía cuántica, de Henry Bernard Smith, que sin embargo sí que admite la ley de Say. Entonces parece que hay aquí una paradoja, una contradicción. Bueno, pues eso es de lo que vamos a hablar en esta sesión y vamos a ver cómo lo vamos resolviendo, con la ayuda de todos. Bien, en primer lugar vamos a decir unas cuantas cosas de la teoría general y del capítulo 2. Como sabemos, lo que pretende Keynes, no lo olvidemos, es explicar por qué existe un desempleo involuntario. Dicho de otra manera, ¿por qué en el año 29, que es a lo que él se refiere, al hecho histórico de la gran crisis de 1929 en Estados Unidos, por qué hay desempleo? La naturaleza de ese desempleo y por qué se ha producido. Las explicaciones anteriores lo que decían es, bueno, debe haber un desequilibrio. ¿Os acordáis lo que dijimos en la sesión anterior? Una divergencia del equilibrio. Dicho de otra manera, ha debido haber un shock externo que ha golpeado a la economía, ha habido un demonio que, como todos sabemos, Friedman dijo que fue la política monetaria del Banco Central norteamericano, la Reserva Federal, que ha causado ese desempleo involuntario. Bueno, el debate es, digamos, muy serio, muy, digamos, de pelea, de lucha, etcétera, etcétera. Bueno, solo por poner un ejemplo, una anécdota, como que la cuenta Joan Robinson, que es muy sintomática. Como sabéis, una de las propuestas de los heterodoxos y de Keynes, que ya estaban aplicando, digamos, los fascismos y estaba aplicando la Unión Soviética, era emprender políticas de gasto público. Y Keynes intentaba también justificar esas políticas de gasto público. Pues cuenta Joan Robinson que Pigou, que es un profesor de Cambridge, llamó a Hayek, y ya empezáis a entender todo, a Austria, para que viniera a Inglaterra pasando por la London School para ver si contrarrestaba y se convertía en un polo de atracción contra Keynes. Bueno, como vemos, esta disputa, este conflicto entre la heterodoxia y la ortodoxia es muy larga, ¿verdad? Bueno, pues entonces, ¿qué podría decir un clásico que decía Keynes? Bueno, primero tiene que haber un demonio que lo ha causado. Es decir, no puede ser el propio sistema capitalista la propia acumulación de capital, ¿no? Eso es marxista, eso es raro. Bien, ha debido haber un shock. Pero, como nuestro sistema, que ya lo hemos explicado, según los clásicos, que más bien son los neoclásicos, de esto podremos hablar, es un sistema de equilibrio autorregulado, seguro que si los salarios reales se ajustan, claro, ¿por qué puede haber paro? Claro, por una divergencia del equilibrio en el mercado laboral. ¿Qué significa eso? Un salario real demasiado alto. ¿Cómo se va a ajustar la economía? Pues con una rebaja del salario real. Claro, nosotros nos reímos, entre comillas, pero una crisis como la del 29, tal como la describe, por ejemplo, Irving Fisher en su famoso artículo de 1933, The Debt Deflation Theory of Great Depressions, donde claramente dice que una economía donde hay deuda, donde claramente en el año 29 las empresas están muy endeudadas, cuando se produce una crisis financiera,
y posteriormente una deflación de precios, es decir, se está intentando bajar los salarios reales vía deflación de salarios monetarios. Como él dice, esto no es una barca que se mueve, ¿me explico?, respecto a un eje de equilibrio, y lo que piensan los clásicos, así llamados por Keynes, es que vuelva la barca. No, 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 lo que dice Irving Fisher es, no, la barca ha volcado. Estáis muy equivocados. ¿Qué significa que la barca ha volcado? Que no hay camino, no hay un sendero, no hay una ruta para volver al equilibrio. Hay que hacer otras cosas. Bueno, ahí es donde está Keynes. Entonces, bueno, los primeros capítulos de Keynes pues son precisamente intentar persuadir, recordar los ensayos de persuasión. Estamos en el mundo anglosajón, con una tradición democrática, hay que convencer. ¿Os recordáis de Unamuno? Venceréis, pero no convenceréis. Bueno, pues Keynes tiene que convencer. Tiene que convencer a los que él llama clásicos. Que bueno, después nos preguntamos, ¿pero quiénes son esos clásicos? Bueno, había clásicos como Ricardo, pero había neoclásicos como Marshall y como Pigou. ¿De acuerdo? Pero él considera a todos ellos clásicos. Bien, bueno, pues entonces, para persuadir, para convencer a estos clásicos, él intenta demostrar que el problema no es de salarios reales. Es más, acepta la teoría de la distribución neoclásica o clásica de que el salario real iguala a la productividad marginal. Es una concesión a tu enemigo, entre comillas, a quien intentas derribar. Y incluso admite también la teoría de la desutilidad marginal. Dicho de otra manera, él dice, el mercado de trabajo está en desequilibrio, incluso aunque los salarios se les esté pagando de acuerdo a su productividad marginal y estén por encima de la desutilidad marginal. Este argumento es microeconomía, es un argumento neoclásico. Pero neoclásico, atención, marshalliano, no walrasiano. Ya sabéis que están los austríacos, está Walras y están los ingleses con Marshall. ¿De acuerdo? O sea, todo el neoclasicismo al que se refiere Keynes siempre es marshalliano, porque Marshall es un profesor de Cambridge y él de pequeñito, que su padre ya era profesor en Cambridge, pues se sentaba en las rodillas de Marshall. Él siempre que está hablando de una postura neoclásica está hablando de Marshall. ¿De acuerdo? Nunca de Walras. Esto es importante cuando venga Leishon Hufwood y haga ese esfuerzo heroico que dice Joan Robinson para hacer de Walras lo que no se puede hacer, que es una teoría que explique el paro involuntario. Es imposible, pero él lo intenta, es un esfuerzo heroico. Bien, ese es el escenario, el contexto donde está hablando Keynes. Bien, ¿de acuerdo? Bien. Entonces él dice, siguiente paso, hay que atacar la ley de Say. Lo dice con absoluta claridad. Es decir, si yo quiero construir una teoría nueva, absolutamente nueva, que supere lo que llamamos los clásicos. Para él los clásicos van de Ricardo a Marshall, todo lo mete en el mismo saco. Ahí hay que distinguir entre Ricardo y Marshall, ¿de acuerdo? Pues entonces él dice, hay que acabar con la ley de Say. ¿Qué dice la ley de Say? Y es lo que vamos a intentar aquí investigar. Bueno, lo que dice la ley de Say, digamos de una manera en romano paladín, en lenguaje vulgar, lo que dice la ley de Say es que toda oferta genera su propia demanda. ¿Qué significa que toda oferta genera su propia demanda? Lo que está diciendo es, bueno, lo importante es la producción. Lo importante es que las empresas, los trabajadores, el capital, estén realizando una actividad. Paguen a los factores, evidentemente, paguen salarios, paguen intereses, etcétera, etcétera. ¿Hay algún problema de demanda agregada? ¿Hay algún problema en el momento en que esas rentas se tienen que gastar en los mercados de bienes? Bueno, la ley de Say dice, no hay ningún problema. Bueno, claro, entonces Keynes quiere introducir un principio que le vamos a dar mucha importancia, que es el principio de la demanda efectiva. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ponerlo y apuntarlo para que no se nos olvide. Bien, bueno, pues entonces, vamos a Say. Vámonos a el Tratado de Economía Política de Say y vamos a seguir la traducción que da Pasinetti, Luigi Pasinetti, en un artículo que escribe sobre la demanda efectiva keynesiana y donde nos da ese pasaje famoso de Say, Jean-Baptiste Say, Juan Bautista Say,
¿En qué año? Muy importante. 1803. Muy importante. 1803. Quesnay no anda muy lejano con su tabla. Ricardo está ahí. Adam Smith acaba de publicar. Todavía no hay un concepto de equilibrio. Y Walras está muy lejos. Marx no ha llegado. Es decir, estamos muy al comienzo. La industrialización, las sociedades europeas son agrarias. Francia es un país eminentemente agrícola y agrario. Bien, bueno, ¿qué dice Say? Say dice lo siguiente. Dice, vale la pena señalar que la creación de un producto en el mismo instante proporciona un mercado para otros productos exactamente por el mismo importe de su valor. Cuando un productor pone por última vez las manos sobre el producto, quiere venderlo inmediatamente. ¿Para qué? Para que no pierda valor ese producto. Y además, cuando ese producto lo convierte en dinero, necesariamente está deseoso de gastarlo, de que el dinero desaparezca. Y solo hay un medio para que eso suceda, y es que compres nuevos productos. De esta manera, siempre hay una salida para la producción. Es la famosa ley de la salida, es decir, en francés, loi de débouché. La ley de la salida. Bien, es muy bonito ese pasaje y dice mucho, cosas que podemos pensar. Y después lo vamos a ver un poquito en esas ecuaciones que os he dejado con un papel y que cuando lo tengamos más elaborado os lo puedo enviar por email para que lo examinéis más detenidamente. Bueno, ahí hay muchas cosas interesantes. Por ejemplo, hay una concepción del dinero. El dinero es puro vehículo, no hay una demanda de dinero. El dinero tiene su validez, tiene su esencia, sirve pues como unidad de cuenta y como intermediario, no como un depósito de valor. Por lo tanto, el dinero tiene que estar activo. No se le ocurre a Say ponerse a pensar en una demanda de dinero. Es decir, darle importancia al dinero cuando está parado. Claro, primera diferencia entre Keynes y Say. Bien. Cuando vengan los circuitistas, que en la próxima sesión voy a intentar explicaros algunos modelos y algunas ecuaciones de Augusto Graziani, que es un grandísimo circuitista y que tiene un libro fenomenal de teoría del circuito, pues precisamente en esa escuela es donde está Schmidt, lo que hacen es recuperar esa idea del dinero como vehículo. Dicho de otra manera, que el dinero sea vehicular o no sea vehicular, no es tampoco una diferencia entre ortodoxo y heterodoxo. Es decir, hay heterodoxos como Keynes que se están, digamos, centrando o están observando el dinero parado, quieto, es decir, demandando, que es atesorar, ¿verdad? La tesorización del dinero, es decir, la preferencia por la liquidez que dice Keynes y el efecto que eso puede tener, pues Say está hablando de otra cosa, pero es que estamos en 1803. Por ejemplo, Schumpeter, con su teoría del desenvolvimiento económico, es 1911. La teoría general es 1936. Las teorías monetarias cartalistas son de principios del siglo XX, etcétera, etcétera. Estamos muy al comienzo. Bien. Más cosas que hay en esa ley de Say, tal como la dice Say. Hay un circuito. Hay un circuito que es exactamente el mismo que, por ejemplo, aparece en Schumpeter. Es decir, realmente lo que está sucediendo, ¿qué es? Que cuando el dinero que recibe el artesano, que es el carnicero de Schumpeter, tú te preguntas ¿de dónde procede? ¿De dónde procede? Procede del mismo carnicero. Es decir, de donde sale el dinero tiene que volver el dinero. Esa es la idea del circuito. El carnicero, ¿de dónde saca el dinero? Del zapatero. Y el zapatero del sastre. ¿Y el sastre de dónde? Pues muy fácil, de un cliente del carnicero. Es decir, que el dinero del carnicero lo ha puesto el carnicero. Idea que está ahí en Say, también muy bonita. Bueno, pues de esas dos ideas, que podríamos incluso sacar alguna más de ese pasaje, ¿de acuerdo? Y yo creo que en el desarrollo de la sesión lo veremos, en principio no cabe de ahí derivar tampoco la idea de no hay una posibilidad
de un exceso de oferta generalizado. No hay una posibilidad de un desequilibrio que explique el paro involuntario. De hecho, los circuitistas se apoyan mucho en estas concepciones que podrían ser de Say y son capaces de explicar, vamos a ver, desequilibrios muy profundos, ¿vale? Seguimos adelante. Bien, vamos aquí con Keynes, a un pasaje de Keynes que está, si no me equivoco, en la página 20 de la teoría general. Y entonces Keynes, ahí es donde creo yo que nos podemos agarrar para entender la vía por la que los heterodoxos del circuito recuperan a Say. Pero ya lo anuncia Keynes, con lo cual hay posibilidad de buscar esa armonía entre esas dos posturas. Bueno, dice Keynes, ¿cómo es posible que la ley de Say haya sido tan aceptada? Bueno, fue aceptada, por ejemplo, por Ricardo, que, por ejemplo, le ataca. Keynes ataca a Ricardo. Cuando después Pasinetti dice, realmente toda la metodología de trabajo científico de Keynes es ricardiana. Es decir, que a veces pensamos que tenemos un enemigo y resulta que ese enemigo no es tan enemigo. Y entonces él va a Malthus, porque Malthus es el primero que empieza a hablar de un problema de demanda efectiva. Dicho de otra manera, que en el momento en que se gasten las rentas haya una producción no vendida y por lo tanto los productores ven fracasados sus planes y tienen que dejar de producir, es decir, cerrar las empresas. Bien, y entonces Keynes dice, ¿cómo esto ha sido tan admitido? ¿Y por qué a Malthus no se le hizo caso? Bueno, Malthus, cuando hace la crítica a Ricardo, se la hace desde la derecha, es decir, para defender el gasto superfluo de los latifundistas, de los terratenientes, que en ese momento Ricardo, que era más progresista, apoyaba a los industriales capitalistas frente a los terratenientes. Recordar la famosa ley del grano, ¿verdad?, de abrir las importaciones de grano, etcétera, etcétera, para fastidiar a los terratenientes y las rentas del campo, ¿de acuerdo? Bien, entonces dice, ¿cómo es posible? El pasaje es muy bueno, ¿cómo es posible que la ley de Say haya triunfado tanto? Pues él dice, esto solo ha pasado por una falsa analogía. Fíjense lo que está diciendo Keynes, falsa analogía, esto ya no suena. No es lo mismo que misspecification, apelar a una imagen de una realidad económica que no es la real. Lo hemos sacado ya muchas veces. No es lo que dice Marx cuando se reía en la crítica a la economía política, de dónde sacan la sabiduría los economistas, es decir, de no referirse a la realidad, sino a una economía abstracta que no se sabe dónde está. Pues lo mismo dice Keynes, es una falsa analogía. Y fíjense qué falsa analogía dice él. Dice, deben estar pensando en la isla de Robinson Crusoe. Fíjense, Robinson Crusoe, volvemos otra vez a la micro, es decir, la micro de un solo individuo, porque desde que metes varios ya la micro desaparece. Y entonces él dice, claro, debe ser que están pensando en un Robinson Crusoe que produce, consume y lo que no consume lo ahorra y por lo tanto lo invierte. Bueno, claro, es que esa no es la economía, dice él, y por lo tanto ahí está la ley de Say. Bien. Aquí yo creo que Keynes se está refiriendo a Silvio Gesell, que es un economista alemán argentino que tiene unas teorías muy interesantes respecto a la acumulación del capital y a su propuesta de que el dinero tuviese una fecha de caducidad, obligar a la gente a que gastara el dinero. ¿Por qué? Porque precisamente pone la anécdota de Robinson Crusoe, y es que si Robinson Crusoe acumula, incluso en términos reales, el grano, tiene muchas amenazas. Es decir, la acumulación de capital y de inversión tiene muchas amenazas reales. El grano parece que no tiene amenazas. Pues sí, porque te pueden venir los insectos, te pueden venir los piratas. Y entonces lo que dice Silvio Gesell es, el ahorro no es tan maravilloso, porque pensar que aquí también hay una lucha ideológica. Todos los que están defendiendo la ley de Say, según lo ve Keynes, están defendiendo el ahorro, es decir, la austeridad, el calvinismo. Ojo, estamos en 1803, no estamos en 2016. Es decir, el espíritu capitalista, calvinista que decía Max Weber, yo no sé si eso existe ya en alguna parte, que era la virtud del sistema, ¿verdad? Bueno, bien, pues entonces Silvio Gesell pone ese ejemplo y dice, bueno, pues entonces el ahorro no es tan positivo. Y además, el que pide prestado ese capital para ponerlo en funcionamiento tiene mucho mérito. Dicho de otra manera, se elogia el consumo, se elogia el gasto, es decir, el uso, y después se elogia, digamos, el emprendedor frente al acumulador simplemente. Y ahí aparece un problema que es el del ahorro. ¿El ahorro es bueno o el ahorro es malo? Y ahí hay y quizás en esa línea de examinar el ahorro es también donde vemos o se puede estudiar qué quiere decir el principio de demanda efectiva. Es decir, que una de las componentes importantes es discutir el tema del ahorro. ¿De acuerdo? Bueno,
Pues avanzamos un poquito más porque, como veis, el tema es amplísimo y podríamos hablar muchísimo de tantos aspectos y ramificaciones. Bueno, pues dice una cosa muy importante en ese pasaje que dice, but apart from this, pero además de esto, es decir, de Robinson Crusoe, la falsa analogía, Keynes dice, hay una quizás razón positiva de mis adversarios o de aquellos que yo critico, que es Ricardo, que es Pigou, que es incluso Marshall, aunque observar que a Marshall lo trata muy bien, porque dice el joven Marshall, es decir, el joven Marshall en el sentido de que el viejo Marshall no diría que ahorrar es consumir, es decir, sí el joven Marshall, pero el viejo Marshall ya sabe que una cosa es ahorrar y otra cosa, y es enriquecerte ahorrando, y otra cosa es que ese ahorro individual se transforme en una riqueza colectiva o para el sistema. Es decir, el punto de vista del tesoro, que es que el ahorro es previo a la inversión. Por lo tanto, el ahorro no tiene ninguna connotación negativa. Y lo que se está cuestionando en Malthus, lo que ya cuestiona bien Keynes, es eso. Es decir, el punto de vista del tesoro, el no fomentar el ahorro y el que de una vez se separe el ahorro de la inversión. Esto no es tan sencillo, es decir, esto lo que se está diciendo es que hay que pasar de economía representada, es decir, una economía agraria antigua, sí es verdad que a lo mejor el ahorro antecede a la inversión. Es decir, los terratenientes o los capitalistas tenían que acumular grano y ahorrar el grano para después pagar los salarios reales. Ahí estaba claro que ahorro es inversión y es actividad. Pero una sociedad industrial, es decir, ya del año 36, o la economía americana cuando ya revienta en el 29, eso ya no funciona así. Dicho de otra manera, la inversión se independiza del ahorro. ¿De acuerdo? Bien, pues seguimos. Bueno, retomo, que me he ido un poco por las ramas. Bueno, pues lo que dice Keynes es, bueno, quizás esta conclusión se mantiene en una proposición que se parece mucho a la ley de Say, se parece mucho a la ley de Say, y es que el ingreso que reciben todos los elementos de la comunidad porque están implicados en el proceso productivo coincide exactamente con el valor del producto. Yo creo que esa es la línea de identidad que los circuitistas, y en concreto Schmitt, entienden por ley de Say, que después desarrollamos. Pero ya Keynes lo prevé, pero no es esa la ley de Say de la que él está hablando. ¿Vale? Bien, vamos a un tercer ejemplo, antes de pasar a esas tablas que vemos rápidamente, si nos da tiempo, que, en fin, me lo ha pasado Fernando Esteve, que es el profesor que os ha dado las primeras clases, porque precisamente cuando yo daba las explicaciones de la teoría de Schmitt y yo defendía la ley de Say, pues bueno, pues desde otra posición, pues discutíamos mucho. Y entonces es verdad que no solo Keynes ataca la ley de Say, como muy bien dice King, sino también Marx ataca la ley de Say. Entonces el concepto de ir contra la ley de Say que tiene Keynes es muy parecido al que tenía Marx de la realización de los beneficios. Vamos a poner un ejemplo, para que empecemos un poco a ver qué es esto. Bien. Y además el ejemplo, aunque es simpático y cuando yo lo leí pues me río, yo creo que es una analogía interesante. Y es la siguiente. Bueno, vamos a hacerlo con la broma, pero que yo creo que dice mucho la realidad. Bueno, pues imaginaros vosotros que Fátima Báñez, ¿verdad?, que habla con la Virgen del Rocío, esta le dice que van a venir marcianos y que los marcianos tienen 3 piernas. Entonces Ángela Báñez va enseguida a los empresarios que ella conoce y los convence. Oye, van a venir los marcianos, así que producir pantalones triperneros. Van al banco, esto es muy importante porque hay que ir al banco para que te dé los créditos. Nada, perfecto. Efectivamente, se producen los pantalones triperneros, se pagan los salarios y el valor del producto son las rentas. Los trabajadores los gastan en el sector de bienes salariales y, por lo tanto, automáticamente se generan beneficios. Es decir, la identidad del circuito se mantiene perfectamente. Aunque el producto es inútil, no tiene valor de uso, cosa que ya Marx decía que el valor de cambio requiere como condición necesaria anterior el valor de uso, aquí estamos incumpliendo ese principio del valor de uso, pero estamos en ese juego de las expectativas, de los marcianos vendrán o no vendrán, lo cual no es muy lejano a invertir en condiciones de incertidumbre, que decía Keynes, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué es lo que sucede? No tiene valor en términos, digamos, monetarios el trabajo que han hecho todos los trabajadores produciendo esos pantalones inútiles, claro que sí. ¿Se han producido salarios? Claro que sí. ¿Ese es el valor? Sí, aunque no tiene valor de uso.
¿Al final eso es un dinero como depósito bancario que llega a las empresas de bienes salariales? Claro que sí. ¿Los empresarios lo tienen? Sí. Se han generado los beneficios. Y la identidad, digamos, la identidad, valor del producto, suma de ingresos, es decir, salarios y beneficios, es perfecta, es una identidad. Es más, pensar, por ejemplo, esos beneficios, son monetarios. Son monetarios. Pero esos beneficios en un sistema bancario, en un proceso bancario, automáticamente, que están en el pasivo bancario, son créditos a las empresas que están produciendo los triperneros. Dicho de otra manera, han comprado, entre comillas, un activo financiero que está financiando los pantalones triperneros. Es decir, que no hay ningún problema de ahorro ni de finanzas en el sistema bancario, pero sí que hay un problema. Entonces, esas identidades, esas igualdades tan potentes, tan fuertes del circuito monetario y del sistema bancario, que podríamos decir que es esa proposición que se parece a la ley de Say, que dice Keynes, ahí es por donde va Smith, y ahí es por donde va el circuito. Donde va Keynes, ¿qué es? ¿Vale? Eso es así, pero yo me estoy refiriendo a que es necesario el gasto, o dicho de otra manera, en Marx, el beneficio no está realizado. Es decir, ese dinero debería gastarse. ¿Para qué? Para que se realice. Y como no está, es un fracaso. ¿De acuerdo? Bien, lo dejamos ahí. Entonces vamos a verlo un poco, ya las tres ideas yo creo que son suficientes para abordar, pues, un poquito la tabla que os he pasado en el papel. Vamos a verla. Bien. Bueno, vamos a simplificar muchísimo, muchísimo, ¿vale? Entonces vamos a poner, por ejemplo, dos individuos que llamamos Pedro y Juan. ¿De acuerdo? Vean. Vamos a ver qué ofertas hace Pedro, vamos a ver qué demandas hace Pedro y lo mismo para Juan. Bien. Bueno, cuando hablamos de oferta, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de la producción, ¿de acuerdo? Y estamos hablando del valor del producto. Ahí estamos hablando del valor del output y que serán rentas. Es decir, estamos en esa proposición que se parece. O en lo que yo creo que puede ser el comienzo de una ley de Say según Smith, pero que no es lo que está hablando Keynes. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues todos estamos de acuerdo que eso, y estamos en fin, en una teoría del valor-trabajo, si queremos, será el trabajo que haga Pedro, vamos a llamar LP, el trabajo que hace Pedro, por un salario. Y lo mismo pasaría que Juan. Juan trabaja y por su salario, esa sería lo que está, digamos, vendiendo. Este es el valor del producto monetario y eso también es el ingreso. No vamos a meter beneficios por hacerlo más sencillo. Bien. ¿Qué demanda? Pues vamos a suponer, evidentemente no va a demandar lo que él produce, porque si no, no tiene sentido. Para hacerlo más simple, va a demandar lo que produce el otro. Es decir, que hay una cantidad demandada por parte de Pedro, vamos a ponerlo así, de Juan, y hay un precio del bien de Juan, y aquí habría una cantidad demandada por Juan del bien de Pedro, por el precio de Pedro. Bueno, con esta tablita tan sencilla yo creo que representamos muy bien todo lo que estamos hablando de ley de Say, de ley de barra, de principio de demanda efectivo, etc. Bien, vamos a poner números para que sea todo más fácil, porque si no es muy complicado. A esta casilla la llamamos 1, a esta 2, a esta 3 y a esta 4. Con lo cual podemos ir todos viendo la complejidad de lo que ahí se está hablando. Vamos a empezar primero por lo que dice Steve King. Y es que al final la ley de Say está sustentada sobre una identidad presupuestaria. Vamos a ir viéndolo. Bien, ¿qué significa una identidad presupuestaria? Pues una identidad presupuestaria lo que quiere decir es que tú no puedes comprar en un mercado sin previamente haber vendido. Es decir, vamos a ponerlo con colores. Lo que estamos leyendo es por filas. Vamos a hacer dos supuestos. Vamos a suponer que hay deudas y que no hay deudas. Entonces vamos a suponer que no hay deudas. Que sería el caso más simple, no hay deudas. Bueno, pues entonces está claro. 1 es igual a 2 y 3 es igual a 4. Bueno, aquí está lo que está diciendo Say.
Realmente ese es el circuito, ¿eh? Mirarlo. Es decir, yo lo que produzco, ¿de acuerdo? Lo quiero vender rápidamente, ahora lo vamos a ver. ¿Eso qué quiere decir? Yo lo quiero vender rápidamente, lo que quiere decir es que este me compre, ¿no? Lo que quiere decir. Él me compra rápidamente, por decirlo de alguna manera. Eso que me compra es porque de alguna manera alguien le ha dado. Perdón, vamos a ver, sí, ¿no? Y eso que yo compro, efectivamente, ¿verdad? Finalmente llega aquí. Pero eso que llega aquí, vuelve aquí. Hay como un circuito, ¿me explico? ¿Eh? Vale. Le podéis dar vueltas. Bien. En ese circuito, además, ¿qué se está diciendo? Lo que se está diciendo es una cosa. Si esta es la oferta, ¿cierto? Esta es su demanda. Es decir, la oferta de Pedro es la demanda de Juan y la oferta de Juan es la demanda de Pedro. Aparecen esas interrelaciones del sistema, digamos, walrasiano final, ¿no? ¿Vale? Entonces, muy sencillo, sin deuda y endeudamiento, lo que compra Pedro a Juan no es otra cosa que lo que gana Pedro. La línea de abajo, lo que compra Juan a Pedro no es más que lo que gana Juan. Son restricciones presupuestarias de micro normales. Sin embargo, de aquí sí que se saca lo que podemos llamar la ley de Walras. Bien, la ley de Walras, ¿qué podemos entender por la ley de Walras? Bueno, que si esto es así, si existe ese circuito, si existen esas relaciones y 1 es igual a 2 y 3 es igual a 4, cuando Walras hace el sistema de ecuaciones simultáneas se da cuenta que hay una que depende de las demás. Esa es la ley de Walras. Dicho de otra manera, si hay 10 mercados y 9 están en equilibrio, el 10º está en equilibrio. Por lo tanto, puede desechar una ecuación. Pero tiene un problema, y es que no puede explicar los precios monetarios. Es decir, solamente puede explicar precios relativos. Si yo tengo 10 ecuaciones, pero independientes son 9, no tengo precios monetarios. Tengo un problema. Ese problema lo resuelven con la ecuación cuantitativa o de dinero exógeno. ¿De acuerdo? Que es otra diferencia entre ortodoxos y heterodoxos. Bien. Entonces, ¿qué dice la ley de Walras? Bien, si esto es así, y por ejemplo, 1 es igual a 4, ¿qué significa que 1 es igual a 4? Que el mercado donde está vendiendo Pedro está en equilibrio, ¿cierto? Pues entonces, si 1 es igual a 4, ¿qué podemos decir? Cae de suyo, 2 es igual a 3. Esa es la ley de Walras. Bien. ¿Qué quiere decir? Sobra una ecuación. Ahora vamos a lo que podemos llamar el principio de Say, que dice King. Vamos a interpretarlo así. Bueno, si 1 es igual a 2 y 3 es igual a 4, ¿qué podemos decir también? Pues que 1 menos 4 más 3 menos 2, ¿a qué es igual? A 0, ¿no? Bien, aquí es una tautología. Evidentemente. Aquí es una tautología porque los mercados están en equilibrio. Pero sí que cuando permitamos deudas y desequilibrios sí que va a tener un sentido, porque realmente aquí hay un exceso de oferta y aquí hay otro exceso de oferta. Y lo que nos están diciendo estas ecuaciones es que si hay un exceso de oferta en uno, tiene que haber un exceso de demanda en otro. Dicho de otra manera, no pueden haber excesos de oferta ni excesos de demanda generalizados. Esa es la lectura de Say, que finalmente es la que hace los neoclásicos. ¿Qué quieren explicar los heterodoxos? Que puede haber un exceso generalizado de demanda y un exceso generalizado de oferta. Ahí no hay discusión. Dicho de otra manera, lo difícil de explicar que es que 1 menos 4 más 3 menos 2 bien puede ser mayor que 0 o bien puede ser menor que 0. Eso sí que es difícil. Bien, vamos a hacerlo con desequilibrio, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo con desequilibrio. ¿Qué significa con desequilibrio? Vamos a permitir endeudamientos, porque claro, esto es muy evidente. Y vamos a aprovechar también para trabajar con la renta nacional. Bien, renta nacional, ¿cómo la hago? ¿Cómo la calculo? La renta nacional lo que tengo que hacer, ¿qué es? Por columnas. La demanda agregada, por columnas. Es decir, ¿qué es la renta nacional o el valor del producto? 1 más 3. 1 más 3. ¿Qué es la demanda agregada? 2 más 4. ¿De acuerdo? 2 más 4. Bien.
¿Qué es lo que está diciendo ese principio de Say visto por Smith, o como dice Keynes, que es esa conclusión que se parece a la ley de Say, que desde luego es indudable y que él también la mantiene? Es una cosa que podríamos decir así: 1 más 3 es idéntico a 1 más 3. Fíjense qué tautología, pero tiene sentido. Lo que quiere decir es, las rentas, en este caso salariales, la demanda potencial o nocional es el valor del producto. 1 más 3 es 1 más 3. Claro, eso es indudable. Esa es la proposición indudable que se parece a la ley de Say. Bien. Bueno, entonces, vamos ya a una cosa más distinta. Vamos a decir demanda agregada igual a oferta agregada, que eso ya empieza a ser diferente. Eso exige gasto, y eso lleva ya a su discusión. Estamos diciendo 1 más 3 es igual a 2 más 4. Y a partir de ahí lo que decimos es, vamos a decir, por lo tanto, si 1 más 3 es igual a 2 más 4, podemos decir también que 1 menos 4 más 3 menos 2, es decir, volvemos a lo mismo de arriba, es igual a 0. Esto es lo mismo que esto. Pero ahora pueden haber, es decir, pueden haber deudas o pueden haber saldos acreedores. Es decir, que ahora puede suceder lo siguiente. Puede suceder también lo siguiente. Vámonos aquí. Por ejemplo, puede suceder decir 1 menos 4 es lo mismo que 0, es lo mismo que decir, por ejemplo, 1 menos 2 más 3 menos 4 tiene que ser igual a 0. No he cambiado nada. ¿Aquí qué se está diciendo? Aquí lo que se está diciendo es que este señor puede endeudarse o puede ahorrar. Y este señor puede endeudarse o puede ahorrar. Esto sería el balance de los déficits de los agentes. Balance, déficit de agentes. ¿Me explico? Balance de los déficits. Dicho de otra manera, si uno ahorra, el otro se endeuda. Si uno se endeuda, el otro ahorra. Pero la suma de los superávits y déficits a nivel global de la economía tiene que tener un balance. Bien, esto, por ejemplo, no lo niega prácticamente nadie tampoco. Minsky lo usa muchísimo, muchísimo, esta igualdad. Vamos a esta de aquí. Pues claro, si hay deuda y si hay ahorro y hay saldos acreedores, que habría que explicarnos, esto tendríamos que decir cómo se produce eso, lo podemos ver con un ejemplo. Lo que estamos diciendo es que si esto es 0, si aquí hay un exceso de oferta, ¿qué quiere decir que aquí hay un exceso de oferta? Que 1 es mayor que 4. Aquí, ¿qué tiene que haber? Un exceso de demanda, que 2 es mayor que 3. Bueno, este es el principio de Say. Es decir, que si aquí hay exceso de oferta, aquí hay exceso de demanda, si aquí hay exceso de demanda, aquí hay exceso de oferta. Es esa la ley que los neoclásicos se agarran a ella porque la consideran una verdad indudable, no esta, indudable. Pero es que los heterodoxos y Keynes lo que quieren es anular esto. Pero Keynes, Smith, Marx también. Es decir, quieren decir esto que hemos dicho aquí. Esto es distinto que esto. Vamos a ver aquí, por ejemplo, ¿qué significaría un positivo? Un positivo significaría que 1 es mayor que 4 y 3 es mayor que 2. Eso significa un exceso de oferta generalizado y paro involuntario. Es decir, paro. ¿Y qué significa 4 mayor que 1 y 2 mayor que 3? Excesos de demanda generalizados en todos los mercados y desequilibrados todos. Inflación. Bueno, pues para nosotros esta es la cuestión heterodoxa, demostrar esto. Esto, como comprenderéis, no es nada sencillo. Esto está chupado, pero esto no es nada sencillo. Bueno, lo dejamos aquí y abrimos la discusión. Muchas gracias.